Muy buenos días, alumnos de la institución educativa Barton Puente Piedra. El día de hoy desarrollaremos nuestro curso de comunicación. Quien les habla es la profesora Carolina Alcántara Ramírez. El día de hoy nuestra sesión se titula Planos de lenguaje. Mencionaremos la definición de cada uno de estos términos, así como también sus características. Además, mencionaremos las variantes de la lengua, como el dialecto, sociolecto, idiolecto e idioma. Antes de comenzar nuestro tema, haremos un recuento de la clase anterior. En la clase anterior hablamos acerca del lenguaje, esta facultad netamente humana, ¿no?, que utilizamos para poder comunicarnos, transmitir una información. Pues bien, el lenguaje se apoya de estos dos planos, llamado uno el habla y el otro la lengua. Según el lingüista Ferdinand de Saussure, estos planos no funcionan uno sin el otro. Sin embargo, a pesar de esta interdependencia, de esta unión, la lengua y el habla tienen sus propias diferencias, sus propias características. Vamos a mencionarlas. Primero, llamamos lengua a un sistema de signos orales y escritos que emplean las personas de una determinada comunidad para poder comunicarse. Por ejemplo, llamamos lengua al español, al portugués, al inglés, al chino, al francés, al alemán, etc. Es compartido entonces entre miembros de una comunidad. Por eso decimos que la lengua se caracteriza por ser psíquica. ¿Por qué? Porque es un conocimiento adquirido. Es un conocimiento que es adquirido desde la infancia. Es la lengua, es la manifestación del sistema cognitivo dependiente de la mente. Es decir, es el conocimiento que ahora vamos a ponerlo en manifiesto a través del habla, que vamos a hablar más adelante. Los signos virtuales tienen su asiento en la mente. Es social porque es compartido por los integrantes de una comunidad, y además decimos también que esta sociedad, ¿no?, es creado pues por un grupo que puede ser un pueblo, puede ser una ciudad e inclusive un territorio o un continente. Hablamos de diferentes tipos, ¿no?, de territorios. Es un sistema porque los elementos que lo confirman, los signos, están íntimamente relacionados. Su organización interna recibe el nombre de gramática. Es producto histórico, ya que por conocimiento general sabemos que las lenguas se originan gracias a la unión de unas con otras, ¿no? En el caso de la lengua española, sabemos que el origen se remonta hace mucho tiempo y que proviene de una lengua llamada inicialmente latín vulgar, ¿no? Y con el paso del tiempo ha ido evolucionando hasta finalmente llegar a ser o llegar a conocer nosotros como el idioma español. Es teórica porque toda lengua puede ser analizada y descrita tomando en cuenta las normas y principios que la rigen. Es un sistema de signos, en este caso convencionales, y que gozan de una gramática, ¿no? El idioma o la lengua española tiene una gramática muy diferente al inglés. En este caso, en el español, hacemos uso de la diéresis, hacemos uso de las tildes, cosa que no sucede con la lengua inglesa. Cada una de ellas tiene su propia particularidad. Ahora hablaremos acerca del habla. Se entiende que el habla es un fenómeno físico, es algo individual, en donde se va a poner en manifiesto la lengua. Es psicofísica, ya que no va a permanecer ahora en el plano mental, sino que ahora se va a poner en manifiesto a través de los sonidos. El acto del habla implica la participación de nuestros órganos de la respiración y articulación controlados por el cerebro a través de los impulsos nerviosos.
Es decir, para que yo pueda emitir los sonidos que primero han estado en la mente, pueda emitirlos, vamos a utilizar diversos órganos, ¿no? Órganos de la fonación. En este caso, pues puede ser la tráquea, puede ser inclusive la misma lengua, los labios, tenemos también el paladar, etc. Es individual, ya que cada individuo tiene una particularidad para poder hacer uso del habla. Es un acto de voluntad personal. Una persona de corta edad no habla o no se manifiesta igual que una persona que ya es mayor, ¿no? Que un adolescente o un anciano de repente, ¿no? Ambos tienen una diferencia en cuanto al habla. Por eso se dice que es individual. Y no solo en edades, en cuestiones de edades, sino también en cuestiones por ejemplo, una persona que tiene la dentadura completa va a emitir sonidos muy diferentes a una persona que carece de ellas, ¿no? A una persona de repente que no puede pronunciar la letra R y otra que sí lo puede hacer, va a haber una variación ahí. Por eso se dice que el habla es básicamente individual, le pertenece a cada individuo por cuestiones, como ya lo mencioné, por cuestiones personales, tanto edad, sexo, etc. Es el uso del sistema, es decir, se va a poner en manifiesto, ¿no? El conocimiento ya tenido de una lengua. El habla es la realización concreta. Concreta, ¿por qué decimos esto? Porque los sonidos emitidos ya en el habla, recordemos que el habla se relaciona con los sonidos básicamente, ¿no? Es la realización concreta, decimos que es concreta porque es perceptible ya por el oído humano. Se va a concretizar de la lengua mediante la emisión de sonidos articulados. Es un acto momentáneo. El habla solo se verifica en el instante en que se está pronunciando, ¿no? Por ejemplo, toda la vida nosotros no vamos a ser niños, ¿no? Hay un momento en que esto va a cambiar, o de repente una persona que está instalada en un territorio, como puede ser su ciudad natal, vamos a suponer que se trate de Piura, y luego de un momento a otro pues cambia de territorio, ¿no? De repente con el paso del tiempo va a adquirir un habla totalmente distinto al que tenía. O una persona que migra, de repente se va a Estados Unidos, ¿no? El español que hablaba antes con el español que ahora se manifiesta en Estados Unidos, pues no es el mismo, ha sufrido una variación. Por eso se dice que el habla es momentánea. Es práctica porque es acción concreta. Además, la forma habitual y mejor comunicación es hablando. Se pone en manifiesto la lengua. Ahora mencionaremos las variantes de la lengua. Si bien es cierto, la lengua es un conjunto de signos convencionales, estos signos convencionales que comparten una comunidad sufren diversas variaciones, pueden verse estas variaciones. Una de estas variaciones se llama dialecto. El dialecto es un término técnico que se usa para designar a cualquier variación que sufre una lengua, es decir, es una variante regional, ¿no? A la variación motivada por factores geográficos se denomina dialecto regional o habla regional. Así, por la particularidad de su habla podemos deducir el lugar de una procedencia de una persona. Con el solo hecho de que una persona se ponga en manifiesto, nosotros podemos conocer su lugar de origen. Por ejemplo, tenemos aquí las lenguas. Sabemos que nuestro país es un país multilingüe, existen diversas lenguas y la mayor concentración está en la región selva, ¿no? En la selva podemos ver que existen diversidad de lenguas y estas lenguas pues presentan variantes en cuanto al sentido fonológico, al sentido semántico, al sentido morfológico. Por ejemplo, tenemos acá el dialecto de Iquitos. Vamos a ver.
En una parte de Iquitos se menciona o se utiliza de repente este término, ya vuelta, bruto, ahí está, que ya pues, ¿no? Es un dialecto de, en este caso, el departamento de Iquitos. Las variaciones regionales se pueden manifestar en diversos aspectos. Estas variantes, ¿no?, que mencionamos, el dialecto se puede manifestar en el plano fonético, es decir, en el plano fonético que involucra los sonidos, cuando varía en la pronunciación y entonación. Ejemplo, el dialecto chinchano, ¿no? En este caso estoy hablando de Chincha Ica. Comairita, usted grita, si le tumbo en este camino, no compaire, si ata ronca estoy. En este caso es una obra de Antonio Galvez Ronceros. En una de sus obras, él tiene origen iqueño, en este caso ha manifestado la variación fonética. Se puede ver que el sonido, ¿no?, ha variado aquí. Comairita para decir a comadre, usted, ha habido un cambio de sonidos. Compaire a decir compadre, si ata, por decir hasta, ronca, estoy, ¿no? Hay una variación en cuanto al sonido, ha variado. En el plano morfológico vemos que cambia la estructura de la palabra usando alomorfos dialectales. Por ejemplo, la palabra morcito es muy común en el Perú, ¿no? Pero amorcitico en Venezuela es el término que ellos utilizan. Ambos significan lo mismo, tienen el mismo significado. Lo que ha variado aquí, en este caso, es el significante. La palabra ha variado. Ahora, en el plano sintáctico, vemos que la disposición de los componentes de la oración varía según el hábito de una región. Ejemplo, el dialecto selvático. Cuando hablamos de la sintaxis, hablamos del orden, ¿verdad? Del orden lógico que tiene una oración. Del mercado en su esquina, carne del monte, don Mañuco vende, ¿no? En este caso es un texto extraído de la obra de Francisco Izquierdo Ríos. Él escribe cuentos en relación a la selva, ha estudiado los dialectos de la selva y los plasma en este libro, o en este término, ¿no?, que dice: del mercado en su esquina, carne del monte, don Mañuco vende. Si nos damos cuenta, carece de un orden. Entonces, este es un dialecto, es una variante regional propia de la selva. En el plano semántico, vemos que el significado va a variar. Dice: las palabras cambian de significado según el lugar. Participio de morder, peruano. Mordida, sobornada colombiana. Por ejemplo, ¿no?, dice participio de morder, peruano, y mordida de sobornada, colombiana. O por ejemplo, vamos a ponerlo algo más sencillo, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, acá bote, nosotros acá en el Perú conocemos al bote como un medio de transporte que utilizan los pescadores para poder traer su carga, ¿no? Y bote, en otro contexto, vamos a suponer que estamos ahora en México, la palabra bote adquiere otro significado, ¿no? Por ejemplo, aquí ya no será un medio de transporte, ahora será de repente una cárcel, ¿no? Que a ellos también dicen: te vas al bote, se refieren a la cárcel. Tenemos también así variedades de palabras. Ahora, en el plano lexical, toda localidad cuenta con un repertorio de palabras propias de esa región, es decir, que solamente se utilizan en esa parte del territorio. A un niño se le llama, por ejemplo, chavo en México, pibe en Argentina, chuiche en Huancayo,
puede ser también chaval en España, ¿no? Chaval, hemos escuchado. Chaval en España. Acá en el Perú, o de repente en Italia, ¿no? De repente podemos decirle a un niño, podemos decirle bambino, de repente también tenemos bambino. Y aquí nos damos cuenta que el significado sigue siendo el mismo, lo único que varía es el significante, ¿no? En cambio aquí el significado es totalmente distinto, es diferente, se concibe acá a un medio de transporte y acá se concibe a un lugar, un reclusorio, ¿no? Una cárcel. Hablaremos de otra variante de la lengua llamado ahora sociolecto, ¿no? A ver, el dialecto, entonces mencionábamos que es una variante regional. Ahora el sociolecto es la variación de una lengua determinada por los estratos sociales, es decir, el uso típico que de una lengua hacen las diversas capas sociales. En el que corresponde al estrato dominante es el más deseable. Según Luis Hernán Ramírez, distingue 3 niveles, ¿no? Según las sociedades, tiene que influir mucho aquí los medios económicos, la educación que se recibe. Tenemos el nivel superestándar, es el ideal de la lengua que una persona aspira a emplear. Se manifiesta en forma escrita y comprende 2 subniveles, el nivel erudito y el nivel poético. Tenemos el nivel estándar, que goza de mayor popularidad y comprende a 2 subniveles también, el culto y el coloquial. Es aquí donde la gramática realiza sus estudios. Nivel subestándar, usado por los sectores marginales, incluye un conjunto de vocablos que son rechazados por los hablantes del nivel estándar. Incluye el habla marginal y habla vulgar, ¿no? De estos 3 niveles, el que representa a una continuidad lingüística es el nivel estándar, es decir, el que está en el medio. Las instituciones educativas buscan impartir el conocimiento de la estructura de la lengua. ¿Ya? Como ejemplo, aquí en la lengua o en el nivel, superestándar, podemos mencionar el término, vamos a poner el término epistemología. Epistemología. ¿Qué cosa estudia la epistemología? Es el estudio del conocimiento. Cuando hablamos nosotros del nivel estándar, mencionamos, ¿no?, un nivel culto y un nivel coloquial. Cuando hablamos del nivel culto, estándar culto, hacemos uso, en este caso, de un nivel que se puede utilizar en las universidades, en las academias, ¿no? Cuando hablamos de un nivel coloquial, hacemos uso pues de este en las escuelas, en la familia. Es aquí donde la gramática realiza sus estudios. Luego, tenemos también el nivel subestándar. En el nivel subestándar se manifiesta el uso de palabras de manera inapropiada en el aspecto gramatical y normativo. Tenemos pues la expresión popular, por ejemplo, el tío está en su jato, y expresión vulgar cuando decimos mosaico, unas chilindrinas súper helenas, ¿no? En este caso el nivel subestándar también se llama o se utiliza el término replana, que viene a ser el habla de lampa, el habla delincuencial, ¿no?, que utiliza un grupo determinado. Luego tenemos también el idioma que no debemos de confundir con lengua. No es lo mismo decir lengua y decir idioma. La lengua y el idioma tienen características totalmente distintas. Llamamos idioma a la lengua predominante de un territorio, ¿no? Según nuestra Constitución Política de 1994, nos dice
claramente que en nuestro país son idiomas el quechua, el español y todas las lenguas nativas de nuestro territorio. Pero esto, ¿no? se ve totalmente negado por el término lengua en general, ya que lengua se le llama a todas, eh, según el diccionario, llamamos lengua a todas las manifestaciones culturales, ¿no? Que hace uso de signos, en este caso, para poder comunicarse. Ahora vamos a resolver algunos ejercicios para poder reforzar este conocimiento. Entre las siguientes alternativas, señale aquella de la que carezca la lengua. A ver, ¿qué característica no se asocia con la lengua? La lengua es teórica. La lengua tiene una teoría, esto es verdadero, sí se asocia. La lengua es sistemática, es un conjunto es un sistema, es cierto. Es social, también. ¿Es un acto momentáneo? No, porque la lengua dura o perdura por un largo tiempo. ¿Es psíquica? Sí, ya que es un conocimiento que se adquiere únicamente o está en el plano mental. En este caso, la alternativa de no es una característica de la lengua. En la número 2 tenemos, entre las siguientes alternativas, señale aquella de la que carezca el habla. El habla es práctica, esto es verdadero, ¿no? Ya que es la realización de la lengua. ¿Es individual? Sí. ¿Es real? Sí. Cuando te dice que es real es porque es perceptible, ¿no? Es real, es algo concreto, algo ya una realización. ¿Es psicofísica? Sí. ¿Es social? No, porque es individual, pues aquí ya está, individual. Entonces, social vendría a ser una característica que no corresponde. Número 3. Un dialecto es. Recordemos, el dialecto es una variante lingüística, ¿no? Que se manifiesta tanto en plano fonético, morfológico, sintáctico y léxico de una lengua determinada. Es el uso individual de un sistema lingüístico. El uso individual se le llama habla, entonces no puede ser. Cualquier variación que sufre una lengua, cualquier variación, pero variación geográfica, ya puede ser. Vamos a ver, dejarla esta de acá. Esta sí es falsa. La herencia cultural de una época precisa. La herencia cultural, no, la herencia cultural en este caso no hablamos, si hablamos de herencia cultural, hablamos de una lengua, pues no. ¿Es individual? No, el habla es individual. ¿Es práctico? Igual también hablamos de el habla. Entonces, la alternativa que me dice cualquier variación que sufre una lengua es correcta. Un sociolecto es el uso individual de un sistema lingüístico. Recordemos que el sociolecto es compartido solamente por los miembros de un grupo pequeño, de un grupo minoritario de hablantes, que por cuestiones de edad, por cuestiones de sexo, comparten. El uso individual de un sistema lingüístico, esto es el habla, la variación de una lengua determinada por los estratos sociales, también es verdadero. Este es verdadero de acá. La herencia cultural general, vamos a leer todos de igual. Esta característica corresponde a la lengua nuevamente. Es un acto momentáneo, corresponde al habla. Es psicofísico, también corresponde al habla. Por lo tanto, la alternativa que me dice que la variación de una lengua determinada por los estratos sociales es verdadera, ¿no? Muy bien, chicos, gracias por su atención. Espero verlos la próxima sesión.